Bueno, Bieito, una semana más y tenemos nueva guerra declarada de Pedro Sánchez, esta vez contra los que el presidente llama tecnooligarcas. No sé si tenías instalado Telegram y piensas mantenerlo, o al revés, o has decidido instalártelo nuevo. No, yo ya tenía Telegram y lo utilizo poco, pero vamos, lo voy a mantener. ¿No? Es más, incluso es como cuando dijeron que no había que poner la corbata. Pues yo pongo la corbata como reacción porque creo que la libertad y el libre albedrío de las personas no puede estar condicionada hasta el punto que está llegando este gobierno. Pero esa es cuestión de otra, en fin, harina de otro costal. Yo lo que creo en cuanto a esta cuestión de las redes sociales, la guerra con los líderes de las grandes tecnológicas mundiales, bueno, que es una guerra de una mosquita con un águila, porque Sánchez frente a los grandes tecnócratas, frente a los grandes líderes tecnológicos mundiales, no es nadie, honestamente. Pero aparte de eso, insisto, es una cortina de humo. Acuérdate que antes de Navidades se había dado una consigna desde Moncloa que le había pedido a todos los ministerios que hiciesen una lista de cuestiones que no tuvieran que ser llevadas al Parlamento y que demostrasen actividad del Gobierno y al mismo tiempo que pudiesen presentarse como una gestión eficaz del Gobierno de Sánchez. Sánchez tiene una altísima opinión de sí mismo y también de su Gobierno. Cree que está haciendo, vamos, la revolución. Sí está haciendo una revolución, pero una revolución negativa. En cuanto a prohibir a la gente, a los jóvenes menores de 16 años, entrar en las redes sociales, yo puedo estar de acuerdo en algunos aspectos, porque creo que las redes sociales, un mal uso de ellos puede incluso generar adicciones y enfermedades en el campo mental, etcétera, ¿no? Pero también me parece que es una responsabilidad más de los padres que del Estado. Es decir, que el Estado no puede llegar hasta ese grado de invadir la intimidad de las personas cuando están o no están consumiendo determinadas lecturas, determinadas películas o determinados contenidos que pueden estar en redes sociales. Y además me llama mucho la atención que este gobierno y que esta izquierda y extrema izquierda le parezca muy bien que un muchacho menor de 16 años pueda castrarse su pene porque entiende que tiene un sexo equivocado, sin decírselo a sus padres, o que una chica también menor de 16 años aborte sin decírselo a sus padres. Y sin embargo, tenga que tener una limitación en el acceso a contenidos que unas veces son malos, pero en otras muchas ocasiones son buenos, porque efectivamente hoy por hoy todo depende cómo utilice las redes sociales, pero incluso Internet, hoy por hoy la inteligencia artificial es una herramienta muy útil si se quiere utilizar bien y si se les enseña a los jóvenes a utilizarla bien. Por tanto, mi primera conclusión en nuestra charla de hoy: estamos ante una cortina de humo de Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez es un hombre que no ganó las elecciones, que no tiene mayoría en el Parlamento, que no saca ninguna ley adelante, que está rodeado de corrupción hasta el punto de que están implicados su mujer y su hermano, y finalmente porque apenas hace 2 semanas hubo un accidente evitable donde perdieron la vida 46 personas y toda la responsabilidad es del gobierno central. Yo añadiría otra cosa, además de cortina de humo. A Pedro Sánchez le encanta protagonizar titulares en la prensa internacional, que es la que realmente lee y la que él considera influyente. Esto es algo que viene de los tiempos de su primer jefe de gabinete en Moncloa, que era Iván Redondo. La prueba la tenemos en que esta semana se ha comprado un reportaje entero en el New York Times para hablar de su proceso de regularización masiva, que, por cierto, ha enfadado y mucho a las instituciones europeas, porque no estás regularizando a ciudadanos españoles, sino a ciudadanos europeos, y no le has preguntado al resto de la Unión Europea. Esto, si recordamos, lo hizo con el reconocimiento tan temprano de Palestina, enfrentándose a Israel, lo ha hecho enfrentándose a Donald Trump. A él le gusta buscarse enemigos poderosos y grandes, y sobre todo enemigos que no estén dentro de España y que no le puedan confrontar seguramente en el Parlamento. Y ahora, pues bueno, les ha llegado el turno a los tecnooligarcas, porque es verdad que es gente muy poderosa, que controla las redes sociales,
que controla los mensajes, por tanto, que se difunden por todo el mundo. Yo estoy contigo en que probablemente eso hay que ponerle freno, seguramente primero desde el ámbito doméstico y luego desde otro. Y también estoy contigo en que es muy probable que esto, como tantas otras cosas con Pedro Sánchez, quede en agua de borrajas, porque de entrada, yo una vez leídos los anuncios que hizo, por cierto, en una cumbre de gobiernos en Dubái, que nosotros publicamos, que había mandatarios de tan primer orden, y digo el primer orden entre comillas, como los de Botsuana, Burundi, Burkina Faso, Georgia, Lesoto, Bután. Es que él efectivamente, a él le gusta mucho el mundo internacional, claro. Pero ojo, porque Elon Musk, que es uno de los grandes líderes del mundo tecnológico mundial, le ha llamado sucio. El sucio Sánchez y aprendiz de dictador, ¿no? El Daily Telegraph decía que España era un país, como decía, vamos, un país que quería ser aprendiz de comunista, pero un Estado paria comunista. Estado paria, el Daily Telegraph, que está ahí al lado en Londres. Es decir, que la imagen internacional que proyecta España a través de su presidente, de Sánchez, es muy mala. Es decir, él puede comprar, como de hecho ha hecho un publireportaje en el New York Times, pero lo que no puede es convencer en las instituciones europeas. Tiene un cartel pésimo, en la OTAN no te digo nada, en el entorno de Trump también, en el mundo tecnológico el peor de los carteles. Es decir, Sánchez es un personaje que cuando salga de la Moncloa, pues yo creo que va a tener que irse, siempre digo lo mismo, tendrá que irse a Nueva Zelanda porque es las antípodas de España, el lugar más alejado que puede ir. No es un tipo que vaya a tener un fácil discurrir en la pospresidencia. Y la prueba evidente es que como presidente yo creo que es el presidente que más rechazo ha generado públicamente en sus apariciones públicas. Quería dar un dato, de todos modos, sobre la regularización. La regularización no es tan sencilla, es decir, se regulariza, pero no como se está diciendo, votarán dentro de bastante tiempo. Necesitas renovar 2 veces la residencia y después hay un proceso. Una vez que has renovado 2 veces la residencia, necesitas un proceso entre año y medio y 3 años para que te den la nacionalidad y después poder votar. Es decir, que la regularización de estas 500.000 de personas que vayan a trascender o influir en el censo electoral todavía va a tardar. En el censo global de España sí, pero en el censo electoral no. Y un dato más, que es muy interesante. A mí esto de que digan que con un certificado de penales ya vale, ¿quién emite el certificado de penales? La policía, un portavoz de la policía de un sindicato hizo una advertencia muy interesante, que a mí me parece fundamental que digamos, y es que no es necesario, no basta ni llega el certificado de penales. El certificado de penales quien lo da, en este además caso. Que lo que no es delito en el país de origen de la persona solicitante puede sí serlo aquí. Pero incluso aquí en España, pero sí es interesante el historial policial. Es decir, hay un montón de gente que es detenida por hurtos, por robos, por acciones menores, que la policía sí los tiene registrados, pero no están los antecedentes penales. Y a mí me parece que tampoco puede permitirse regularizar a gente que está cometiendo hurtos o violaciones de la ley, aunque sean de pequeño nivel, ¿no? Nos hemos ido muy lejos, Bieito, hablando de la política internacional, así que vámonos a lo más cerca, tanto geográfica como temporalmente, que son estas elecciones que tenemos ya mismo mañana. En Aragón han pasado un poco desapercibidas, más que nada por el accidente de Adamuz, claro, pero son unas elecciones muy importantes. Tú comentabas antes el nivel de rechazo que provoca Pedro Sánchez y que yo creo que en buena medida le va a pasar factura a Pilar Alegría. Esta vez, si recuerdas, en las extremeñas del día después, el aparato socialista se apresuró a decir que Miguel Ángel Gallardo no era el candidato de Sánchez. Yo no sé qué van a decir el lunes, porque en este caso Pilar Alegría ha sido portavoz del PSOE, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, así que ahí sí no puede desvincularse de una candidata a la que se le ha puesto una cara
de derrotada, que no puede con ella, pero bueno, no sé qué opinas tú. No, yo opino que efectivamente que el PSOE, una plaza importante para ellos y también históricamente, gobernaron en distintas ocasiones, pues va a demostrarse una vez más que el pueblo español no apoya el proyecto del PSOE actual de Sánchez, que eso me parece algo clarísimo y fundamental, y que en cualquier otra democracia entendería ese mensaje y se marcharía, o convocaría elecciones, pero como no estamos ante un personaje que responda a los cánones normales de una democracia, pues tenemos que aguantar el tiempo que se pueda aguantar. Pero por otro lado, a mí me parece que lo más relevante de estas elecciones es que va a haber un gran triunfo del centro derecha, que probablemente se va a ir a un 55% o incluso un poquito más, bordeando el 60%, y ahí está, para mí, el meollo de la cuestión de futuro en la vida política de España, y es la capacidad que puedan tener esas dos fuerzas que van a sumar algo más del 55%, que son el Partido Popular, que será el primer partido, y Vox, que es el segundo, a ver cómo los dos pueden, de verdad, de una vez por todas, tratar de unirse y de gestionar las soluciones que necesita España. Porque claro, lo sorprendente es que Vox, que siempre están diciendo sus dirigentes que lo que les preocupa y les interesa es España, cuando tienen la oportunidad de arreglarlo y de hacer una gran alianza con el Partido Popular, pues parece que no lo quieren hacer, que en realidad lo que quieren es dar el sorpaso y ocupar el sitio del Partido Popular, pero no quieren arreglar los problemas de España. Y a mí me parece en fin, que es una pena que la oportunidad que tiene en este momento la sociedad española de dar una gran transformación y un gran cambio en la vida política de España, se pierda la oportunidad porque estos dos partidos no logran entenderse. Bueno, pero de todas maneras es legítimo, como en su día quiso Podemos dar el sorpaso al PSOE o Ciudadanos al Partido Popular de Pablo Casado, quiero decir que es legítimo que Vox, su aspiración sea intentar dar el sorpaso al PP, aunque sea algo muy complicado, pero como tú dices, al final las urnas, lo vimos en las extremeñas, lo vamos a ver aquí, en Extremadura la derecha sacó a la izquierda 24 puntos de ventaja, vamos a ver cómo quedan el domingo, pero no la andará muy desencaminado de esa cifra. Es evidente el mensaje que mandó en Extremadura el electorado extremeño y el que probablemente mande este domingo en Aragón, así que tendrán que entenderse. A mí no me gusta hablar de condenados a entenderse, sino obligados a entenderse, como en su día estuvo obligado el Partido Socialista a entenderse con los partidos de su izquierda, con la ultraizquierda, llámese Podemos en su día, Sumar ahora y lo que sea que quiera que venga. Pero yo, de la misma manera que en Extremadura, creo que en estas elecciones se juegan un poco tres partidas simultáneas. La partida que juegan Jorge Azcón y Pilar Alegría, en clave regional propiamente dicha, es evidente que va a ganar Jorge Azcón las elecciones, también porque se lo han puesto, y perdóname la expresión, a huevo, a una candidata que no solo es la viva imagen del sanchismo, sino que además viene tan lastrada por la reforma del modelo de financiación que presentaron en plena precampaña y que perjudica a Aragón, efectivamente, beneficia a Cataluña en detrimento del resto, en concreto entre ellas de la vecina Aragón, y esa condonación parcial de la deuda, que también es sobre todo deuda principalmente catalana. Luego, la partida, lo que es nacional, entre Feijóo y Sánchez. Todos sabemos el momento en el que se encuentra el sanchismo después de 2 años, que lo hace ahora en febrero, 2 años del estallido del caso PSOE, ya lo pagaron en las urnas extremeñas, lo vamos a ver ahora también, y luego la que tú dices, una partida muy interesante también en el centro derecha entre el PP y Vox. Yo sí creo que Vox ha hecho una gran campaña, como la hizo también en Extremadura, una campaña de proximidad, de cercanía. Se ha liado un poco con el trasvase del Duero, ahí se ha liado un poco. Ahí un poco, pero por ejemplo el asunto de Mercosur, todo el tema de lo que es muy perjudicial, por cierto, para el campo español, pues han sabido llevar esa bandera, así que bueno, vamos a tener muchos puntos de interés, y sobre todo si Vox supera, como parece, al PSOE en algunas ciudades, se habla incluso de Zaragoza. Sería muy buena noticia eso. Desde luego vamos a tener muchos deberes y muchas claves por analizar este domingo.